Arquidiócesis de Panamá, Seminario Mayor de San José. Presentación de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Introducción. Tesalónica era una ciudad portuaria de Macedonia. Fue fundada hacia el 315 a.C. por Casandro, general de Alejandro Magno. Casandro le dio a la ciudad el nombre de su esposa, quien era media hermana de Alejandro. En el año 168 a.C., los romanos asumen Tesalónica. Posteriormente, en el 146 a.C., Tesalónica se convirtió en la capital de la provincia romana en Macedonia. Tesalónica era una ciudad importante desde el punto de vista económico, comercial y político. Durante el segundo viaje misionero, después de que Pablo y Silvano habían sido encarcelados y golpeados en Filipo, ellos con Timoteo visitaron Tesalónica. Pablo predicó en la sinagoga. Autor. Fue escrita en conjunto por Pablo, Silas y Timoteo. Se logra ver en el capítulo 1, versículo 1, cómo se utilizan los pronombres plurales como nosotros y nos, y adjetivos posesivos nuestro, en lugar del pronombre singular yo o del adjetivo posesivo mí, y se utiliza en todo el libro. Sin embargo, en cierto momento se logra ver transiciones al yo. En el capítulo 2, versículo 18, en el capítulo 3, versículo 5, en el capítulo 5, versículo 27. Esto indica que de los tres autores, el autor principal parece haber sido Pablo. Sin embargo, debe considerarse que los tres hicieron un aporte significativo a esta carta. Es prácticamente seguro que fue escrita desde Corinto, casi inmediatamente después de la llegada de Timoteo a esa ciudad desde Tesalónica, antes de que Galión fuera procónsul de Corinto, desde mediados del año 51 al año 52-53. Se da a entender en la secuencia de los acontecimientos de Hechos 18, Pablo llegó primero a Corinto, después se menciona Galión. La conexión, pero cuando en Hechos, capítulo 18, versículo 12, indican que Galión comenzó su periodo de servicio después de que Pablo había llegado a Corinto. Por lo tanto, Primera de Tesalonicenses habría sido escrita antes de esto. Se estima que Pablo estuvo en Corinto en algún momento entre finales del verano del año 50 después de Cristo hasta la primavera del año 52 después de Cristo. Canonicidad. Las dos epístolas a los tesalonicenses se incluyen entre los libros canónicos aceptados por los consejos del Vaticano, de Trento y de Florencia, y se encuentran entre los homólogos Humena de todas las listas iniciales de las escrituras canónicas del Nuevo Testamento. Género literario. Epístola, del griego epístole, es un sinónimo de carta, un texto cuya función principal es la comunicación entre el remitente o emisor, el escritor que la redacta y la envía, y el destinatario o receptor. El uso del término suele implicar un registro oculto o un contexto literario. En síntesis, podemos decir que el género literario que utiliza Pablo para escribir esta carta a los tesalonicenses es un género epistolar. La estructura. Salutación. Capítulo 1, versículo 1. Pablo empieza de la manera habitual de las cartas helenísticas, con la mención de remitentes y destinatarios, con un saludo. Acción de gracia, capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 12. A. Primer periodo de la acción de gracias, la repetición del Evangelio por parte de los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 12. Pablo empieza su carta con una expresión de gracias. La acción de gracias de Pablo se diferencia de otras acciones de gracias epistolares por su destinatario y por la razón de su agradecimiento. Segundo periodo de la acción de gracias.
capítulo 2, versículo 13, capítulo 3, versículo 13. La acción de gracias de Pablo repite fundamentalmente las ideas. En el griego, una expresión complicada emplea un término técnico, es decir, recibir, aplicado a la aceptación de la doctrina tradicional para destacar de que el Evangelio es la palabra de Dios. Exhortación, capítulo 4, versículo del 1 al 12, sobre la castidad, capítulo 4, del versículo 1 al 8, utiliza el término comportaos como descripción de la conducta que agrada a Dios, es decir, como obediencia a Dios como su objetivo. La actitud de Pablo es pastoral. B. Sobre la caridad, capítulo 4, versículo del 9 al 12. El amor a los cristianos es un distintivo de la existencia cristiana y probablemente fue un tema de la catequesis bautismal. Escatología, capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículo 11. Primera revelación apocalíptica, la parucía, capítulo 4, versículo 13 al 18. La perícopa se divide sin dificultad en 4 sesiones que corresponden a sus 4 sentencias en griego. 1. Anuncio del tema y propósito de la expresión, versículo 13. 2. Recuerdo del credo y declaración de sus consecuencias, versículo 14. 3. Explicación basada en una palabra del Señor, versículos del 15 al 17. 4. Exhortación final, versículo 18. Segunda revelación apocalíptica, existencia escatológica, capítulo 5, versículo del 1 al 11. La perícopa se puede dividir fácilmente en 3 subunidades. 1. Anuncio del tema, versículo del 1 al 3. 2. Paréntesis, versículo del 4 al 10. 3. Exhortación final, versículo 11. Exhortación final, capítulo 5, versículo del 12 al 22. Primer periodo, llamamiento al orden en la comunidad, capítulo 5, versículo 12 al 13. Sostiene que hablan acumulativamente del misterio de cuidado de la comunidad y dan a entender que los miembros de la comunidad participan en dicho misterio. B. Segundo periodo, llamamiento a diversas funciones, capítulo 5, versículo del 14 al 22. Se da una serie de instrucciones en forma breve e inconexa, es decir, quienes necesitan firmeza en medio de las tribulaciones y son exhortados a la vigilancia. Deseo y salutación final, capítulo 5, versículos del 23 al 28, presenta la forma de bendición homilética. Sus 2 partes están caracterizadas por un paralelismo sinonímico, es decir, el contenido básico es el misterio en cada una de las 2. Mensaje teológico. Pablo elaboró esta carta con el fin de desarrollar 3 temas teológicos principales: la venida de Jesús, preparación y persecución. Primero, la venida de Jesús. Pablo hace hincapié en que la principal meta a la que toda la historia apunta es el retorno de Cristo. 2. Preparación. Como resultado de este evento apocalíptico y escatológico culminante, la primera prioridad de cada individuo es vivir para prepararse para el regreso de Cristo. Tercero, persecución. Cada cristiano debe esperar persecución y debe mantenerse firme en su fe hasta la venida de Cristo. En conclusión, podemos decir que el punto principal de Pablo repite una y otra vez es que debido a que Jesús viene, hay que preocuparse, hay que prepararse examinando quiénes hemos llegado a ser, hay que prepararse examinando la fe y la práctica de nuestros líderes, hay que prepararse perseverando en la persecución,
Hay que prepararse viviendo para agradar a Dios. Hay que prepararse esperando la venida inminente de Jesús. Muchas gracias.